Hermanos, buenas noches ya. Les quiero dar la bienvenida a una nueva clase de la Escuela Dominical. La clase pasada estuvimos trabajando con Abel, recordemos que estamos siguiendo una serie acerca del capítulo 11 de Hebreos con respecto a lo que podríamos llamar los héroes de la fe. Comenzamos con Abel la semana pasada y este domingo es el turno de Enoc. En el pasaje de Hebreos podemos leer acerca de Enoc los siguientes versículos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc está entre los personajes menos conocidos de la lista de héroes de la fe de Hebreos 11, pues la única información bíblica que tenemos sobre él son algunos versículos en la genealogía de Génesis 5, la declaración que estamos viendo ahora de Hebreos 11 y una cita en la cual no vamos a entrar en detalles en este momento en el libro de Judas. Ahí yo escribo misteriosa porque hay una historia detrás, pero que en este momento, para fines prácticos, no vamos a explorar. El punto es que Enoc es una figura de la cual sabemos poco, tenemos poco material bíblico con respecto a él. Sin embargo, a pesar de esto, para los judíos es una figura importante. Y esto probablemente es lo que explica su inclusión en esta lista, a pesar de que no lo vemos eh, presente en las escrituras como otros personajes tan emblemáticos como Abraham o Moisés. Enoc tiene algo que lo hizo famoso y que permaneció hasta el tiempo en que el escritor de Hebreos eh, puso por escrito esta lista de héroes de la fe. Bueno, si pudiéramos apuntar una razón por la cual Enoch es famoso, es precisamente esta, que encontramos aquí, que Enoch fue traspuesto. ¿Qué significa que haya sido traspuesto? Si vamos al pasaje de Génesis 5, eh, lo que se, lo que se dice acerca de Enoch que hemos mencionado en Génesis 5 está en los versículos 18 y en los versículos del 21 al 24. Y en este contexto de Génesis 5, lo que se está explicando y lo que se está exponiendo ahí es una genealogía, una, una lista de una línea genealógica de personas, cada cual vive una cierta cantidad de años, se menciona si engendró hijos e hijas y qué cantidad pasó de tiempo hasta que falleció. Y en este punto la vida de Enoch se distingue por dos cosas. Lo primero es que su vida es comparativamente muy corta con respecto a sus antepasados. Si vemos, por ejemplo, haciendo un promedio, porque también tenemos a Matusalén en esa lista subiendo el promedio, pero en promedio estamos hablando de una vida de 800 años. Y Enoch vive solamente 300 y tantos. Digamos, ahí puse 300 para redondear el número. En segundo lugar, mientras que todos los miembros de la línea genealógica terminan su existencia terrenal con las palabras y murió, vivió tantos años y murió, la existencia de Enoch es única porque termina diciendo que Enoch desapareció. A esto se refiere el hecho de ser traspuesto. Este contraste de Enoch con todo el resto de su línea genealógica eh, es lo que está tratando de explicarnos el autor de Hebreos, que él no experimentó la muerte,
¿cierto? Dice el autor de Hebreos, fue traspuesto para no ver muerte, sino que al igual que Elías, recordemos que en el caso de Elías tampoco vamos a volver al texto bíblico, pero Elías es el segundo de estos únicos dos personajes, si es que no contamos al Señor, por supuesto, eh, que han sido llevados directamente por Dios al cielo, llevado corporalmente, de manera que nadie pudo encontrar su cuerpo. Por eso dice el autor de Hebreos que él no fue hallado. Entonces, si es, Enoch es conocido por algo, es precisamente por esto, porque es uno de los dos seres humanos en toda la historia de Israel que no conoció la muerte, sino que fue llevado por Dios directamente. El hecho de que Enoch haya recibido este privilegio demuestra en este pasaje de Hebreos cuán agradable era este personaje, cuán agradable era la fe de Enoch delante de Dios. Entonces, la transposición de Enoch es algo impresionante y crucial, digamos, que lo hace ser una mención en esta lista de héroes de la fe. Sin embargo, no es lo único. Esta transposición no solamente refleja la fe de un momento final, no es que solamente cuando el autor de Hebreos dice por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no es simplemente que al final de sus días, ¿cierto? Esta persona demostró tanta fe que Dios se lo llevó, sino que es el testimonio de toda una vida de fe. En el texto de Génesis, este hecho viene como la culminación o como la coronación de una trayectoria de haber caminado con Dios, que es una expresión que sin duda nos refleja comunión y cercanía. Este breve resumen de su vida que se hace en Génesis eh, se puede sintetizar en eso, en una relación de amistad con Dios por medio de la fe, a tal punto que se le concedió el honor de ser llevado por Dios mismo. Génesis 5:24, que es el texto en particular, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El compañerismo entre Enoc y Dios, según lo que nos dice Hebreos, fue sí, mucho más que algo interno, pues tuvo testimonio. Uno podría decir, claro, tendemos a pensar hoy en día en personas de fe, ¿cierto? Que hablan o que dicen ser, pero, pero nos dice el autor de Hebreos que antes de que fuese traspuesto, antes de que esto sucediera, antes de que fuera llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, durante su vida eh, se vio en forma evidente que Enoch era obediente, que Enoch estaba en sintonía con la voluntad de Dios. Y eso fue claramente visible a las personas que estaban alrededor suyo. Y eso también formó un testimonio que perduró hasta el momento en que se escribió el Nuevo Testamento. De lo contrario, ¿cierto? Hubiéramos tenido simplemente la primera parte. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero la vida de Enoch revela algo que quedó para la posteridad. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoch caminó con Dios durante su vida. Aquí hay algo importante también, que el autor de Hebreos introduce como comentario dentro de esta lista de héroes de la fe, ¿cierto? Habíamos leído esto, que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La razón central de la estrecha relación entre Enoch y Dios es la fe. La fe como la que tuvo Enoch
Dice Hebreos, es creer que Dios existe, ¿cierto? El que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que hay un Dios, debe creer que Dios existe. Pero no solamente eso, hay una confianza, hay una confianza en que Dios recompensa a quienes le buscan. Aquí el griego, cuando habla de los que le buscan, tiene una intensidad especial que no se alcanza a percibir en la palabra en español. Cuando se habla de los que le buscan, significa los que le buscan con diligencia, con atención, con intención. Es una búsqueda con, con vehemencia, si quisiéramos usar la palabra, con ansias. Por otro lado, cuando hablamos de galardón, sin duda la imagen es la de un premio, la, es lo que se le da, ¿cierto? Al que gana algo a cambio, se le da un distintivo, un premio, ¿cierto? Al que gana una competencia. Pero sin embargo, no se dice nada acerca de que Enoc hubiera tenido alguna gran bendición material o de otro tipo, como cierto, cuando uno dice Dios galardona a los que le buscan, uno pudiera pensar, claro, hay algún premio para estas personas que le buscan, pero el énfasis eh, es, central es este. Cuando Dios habla de premiar a los que le buscan, si conocemos a Dios, al Dios que conoce el corazón, Él sabe que los que le buscan de verdad no están buscando otras bendiciones distintas, lo están buscando a Él. Y por lo tanto, la recompensa de la fe de Enoch fue precisamente no otra bendición material, sino caminar en comunión con Dios. Cuando Dios es buscado con este anhelo, Él recompensa al que busca con su presencia y con su amistad. Y esto sin duda está en línea con el resto de la escritura, no es un principio nuevo. El apóstol Santiago escribe, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y el Salmo 145, en el versículo 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Ahí encontramos este componente, no solamente es la búsqueda, sino la búsqueda de corazón, la búsqueda en verdad, la búsqueda con ansias. Fe, por lo tanto, es creer que Dios existe y que desea establecer una relación con aquellos que se acercan a Él. Fe es la confianza de que Dios responde a la búsqueda sincera. Como conclusión, como lección para nosotros en esta noche. En este pequeño pasaje podemos encontrar dos lecciones importantes que están tan relacionadas o que generalmente aparecen tan entremezcladas en la misma escritura que a veces parecen contradictorias entre sí, pero no lo son. La primera es que la verdadera evidencia de una relación con Dios está en las obras, en el actuar, en el comportamiento. Enoc tuvo fe, pero esa fe tuvo un testimonio que otros pudieron observar, aún antes de que él fuera llevado por Dios. Una fe verdadera, como encontramos en los testimonios de Santiago y también de Jesús, es una que se manifiesta en frutos, en una forma distintiva de vivir, en acciones. Santiago dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esa es la característica de una fe verdadera. Es una fe que actúa, es una fe que da testimonio, es una fe que se expresa en vida, en acciones de vida. No es solamente la fe que se queda en el sentimiento o en las palabras. Y eso sin duda es una exhortación para nosotras a que vivamos nuestra fe. El Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, dice así, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Así que por sus frutos los conoceréis. Nuevamente nos desafía a demostrar que si tenemos fe genuina, fe verdadera, eso debe demostrarse en la forma en que vivimos. La segunda lección que podemos aprender de Enoch es que la verdadera fuente de una relación con Dios está en la fe, porque aún las mejores intenciones y el mejor comportamiento no pueden servirnos para agradar a Dios si no tienen la fe como base. Y aquí volvemos una vez más a lo que aprendimos la semana pasada con Abel. Estábamos hablando de sacrificio, pero el principio vale para la forma, para la expresión general. No hay buena obra que pueda agradar a Dios si no hay fe de parte de quien la realiza, ya que Dios está interesado principalmente en nuestro corazón. El corazón debe ser el punto de partida de toda nuestra relación con Él. Así que hermanos, em, eso es la clase para el día de hoy. Em, Alguna duda, consulta, reclamo, siempre los canales están abiertos para poder realizarla. Y solamente ser que Dios les bendiga y que puedan tener un buen descanso en este domingo. Buenas noches. Bendiciones.